Saludos, Dios le bendiga. Gracias por su atención, hermanos y visitas. Y en esta oportunidad nos encontramos de nuevo para tener un tiempo de la exposición de la palabra de nuestro Dios. En esta oportunidad quisiéramos exponer en el Salmo capítulo 42, versículo número 1 hasta el versículo número 11, con el tema titulado Sed de Dios en medio del coronavirus. Sed de Dios en medio del coronavirus. Y en esta oportunidad les invito como texto central a leer Salmo capítulo 42, versículo número 1 y versículo número 2. Dice allí Salmo 42, versículo número 1 y versículo número 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Les invito a orar antes de la exposición de manera formal. Oramos. Oh Padre amado, gracias te damos por este día. Gracias por este tiempo. Gracias por esta oportunidad. Suplicamos que tú nos asistas una vez más con tu Santo Espíritu para que tu palabra sea expuesta con claridad y que quienes escuchan también puedan abrazarla en sus corazones claramente. Oramos para que tú corrijas, enseñes, edifique y salve a los perdidos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Sed de Dios en medio del coronavirus. Alguien dijo una vez, si Cristo no está en tu corazón, y óyeme bien, mi hermano y mi amigo, si Cristo no está en el centro de tu corazón, escucha esto, ni el universo entero podrá llenar ese vacío que hay en ti. ¿Y por qué? Bueno, porque como dice el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo número 11, Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. ¿Qué significa que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre o en el corazón del mortal? Bueno, que a cada persona está buscando llenar ese vacío, ese hueco, y quiere llenarlo con algo finito, material, pasajero. Pero una vez más, el texto dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Por tanto, para llenar esa insatisfacción, ese vacío en el corazón del hombre, tiene que ser algo eterno. ¿Y qué es lo único eterno? Lo único eterno es Dios. Lo único eterno es Dios. Por eso dijimos que si Cristo no está en el centro de tu corazón, ni el universo entero podrá llenar ese vacío que hay en ti. Así que tú que me escuchas desde ese lugar, tú puedes ahora, con esto que te he dicho y con las escrituras citadas de Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, tú puedes darte cuenta la razón de tu insatisfacción, de tu inquietud, de tu vacío, de que nadie ni nada te llena. Es porque Dios ha puesto eternidad en el corazón tuyo. Eternidad. Y lo único eterno es Dios. Por tanto, Dios sí te puede satisfacer. Y como dice un famoso corito cristiano, si tú has probado todo y todo te falla o todo te ha fallado, ven, prueba a Cristo. Prueba a Cristo. Cristo vino no para dar respuesta a todas tus preguntas. No, porque precisamente Cristo es la respuesta a tu pregunta principal. De manera que Cristo no te va a dar respuesta a toda tu pregunta, porque Él es la respuesta, la única respuesta que tú necesitas. Por tanto, encontrando a Cristo o encontrando nosotros a Cristo, lo encontramos o lo hallamos todo. De hecho, observa esta primera imagen. Mira esta imagen.
esta imagen transmite casi la idea de lo que el salmista en el Salmo 42, versículo número 1, versículo número 2, está transmitiendo. Sed de Dios. Vemos a dos siervos, a dos animalitos sedientos, pero también satisfaciendo su sed por medio a estas aguas. Así que en Cristo se responden todas tus inquietudes y se sacia toda tu sed en esta vida y de manera particular en medio de esta pandemia donde cada quien está buscando una respuesta y una manera de calmar y tranquilizar su corazón. Cada quien está buscando esto. Cristo puede satisfacer, así como el agua está satisfaciendo a estos siervos, a estos animalitos. ¿Cómo veremos, cómo estudiaremos nuestro Salmo capítulo 42, versículo número 1 al 11? ¿Cómo lo estudiaremos? Bueno, veremos dos puntos. En primer lugar, veremos la sed de la que habla aquí el salmista. ¿De qué sed habla el salmista? ¿A qué se refiere el salmista cuando dice tengo sed de Dios? Y en segundo lugar, veremos la manera como el salmista buscó calmar, mitigar su sed de la que él aquí está hablando. Así que en el versículo 1, los versículos 1, en el punto número 1, los versículos 1 al 4 nos ayudarán a entender esa parte. Y en el punto número 2, los versículos 6 al 11 nos ayudarán a comprender también ese segundo encabezado. Este salmo tiene la característica de que como poema, como cántico, a veces repite algunas cosas. Por tanto, en algún momento solamente mencionaremos que se repite en otros versículos la idea y no necesariamente iremos al verso. Pero vayamos a considerar nuestro primer encabezado. La sed de la que habla el salmista. Este salmo, según aluden los comentaristas consultados, fue escrito por David, que por lo que se escribe aquí, podemos nosotros percibir que estaba en una difícil y angustiosa situación de destierro, fuera de su patria, expulsado de su nación. Y aunque, como veremos, David no estaba lejos de Dios, pero sí lejos de la casa de Dios. David estaba lejos del templo del Señor y lejos de la comunión estrecha y presencial de los hermanos en la fe, con quien compartía su común fe con el Señor, con su Dios. Y yo le hago una pregunta, ¿le parece acaso familiar esta escena aquí? ¿Cuál es escena? Bueno, lo que acabamos de leer en el Salmo capítulo 42, versículo 1 al 2. David, lejos del templo, impedido de poder congregarse y tener comunión con los demás hermanos en la fe. ¿Le parece familiar a nuestros días? Pues sí, amados hermanos y amigos. David se encontraba lejos de la casa de Dios y él describe esta angustiosa situación en su vida diciendo que estaba jadeando. Es lo mismo decir sediento. En este caso, no sediento precisamente de agua física, sino sediento de Dios. Mire Salmo capítulo 42, versículo número 1. Una vez más, Salmo 42, 1. Dice allí, le invito a leerlo conmigo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así que el salmista empieza describiendo su situación diciendo que tiene sed, deseo de Dios, de la misma manera que el siervo, el animalito, como vimos en la primera imagen, brama, grita por las corrientes de las aguas. ¿Qué es bramar aquí? Bueno, el término es sinónimo de anhelar algo en un estado de agotamiento. Es anhelar algo en un estado de agotamiento. Y en el caso de los ciervos, por ejemplo, los animalitos que braman, los ciervos que braman o gimen
por el agua, lo hacen en dos circunstancias o por dos razones. Primero, como vimos de nuevo en la primera imagen, el siervo corre al agua si está sediento. Si está sediento, necesita calmar su sed. Pero una segunda circunstancia en la que el siervo acude al agua es si se siente amenazado por el depredador. Un depredador que puede ser un mismo animalito o animal, o también un depredador humano. Entonces, cuando se siente amenazado, él corre a las aguas, preferiblemente aguas profundas, aguas que corren y que lo puedan sacar al otro lado. Y de esta manera entonces escapar. Miren esta segunda imagen, cómo nos muestra esta otra realidad de la necesidad en ocasión de por qué un siervo necesita una agua corriente que le ayude no solamente a mitigar su sed, sino a salir de una circunstancia difícil. Y este videíto lo veremos en esta primera etapa y volveremos a verlo nuevamente. Pero miren aquí a qué me refiero con este videíto. May it be when darkness falls, your heart will be true. Bueno, pues del mismo modo, como acabamos de ver en el video, David en medio de su situación, desterrado, lejos, como dijimos, no de Dios, pero sí lejos del templo o la casa de Dios, que esto le ha llevado a David a tener sed del Señor. Y esto, mis hermanos, es así en los hijos de nuestro gran Salvador. De hecho, Dios es un Dios muy sabio, tanto así que Dios se vale de algunas cosas para llevar a cabo otras. Escucha cómo dice el comentarista Matthew Henry. Escucha esta frase, léela conmigo. Dice él: a menudo Dios nos muestra el valor de su gracia mediante la falta de ella. ¡Wow! ¡Qué tremenda frase! Nuevamente, la leemos. A menudo Dios nos muestra el valor de su gracia mediante la falta de ella. Y yo pregunto, amados hermanos, ¿acaso no es así? ¿No nos muestra Dios en ocasiones el valor, la profundidad, la inmensidad de su gracia, trayéndonos muchas veces la falta de ella? Y yo pregunto, ¿no es acaso verdad que hoy más que nunca anhelamos ir al templo, a la casa de nuestro Dios, estar con los hermanos de manera presencial, ver a los hermanos cara a cara, abrazar a los hermanos, tomar de manera presencial la cena del Señor, ofrendar de manera presencial? Y alguien puede decir, bueno, pero tú puedes depositarlo, sí, pero no es lo mismo que presentar la ofrenda como un culto de adoración, alabanza y servicio a nuestro Dios. Todo esto de manera presencial, física. ¿Y por qué esto? ¿Por qué esto? Bueno, porque como leímos, a menudo Dios nos muestra el valor de su gracia, trayéndonos la falta de ella. Yo estoy seguro que hoy más que nunca nosotros añoramos, anhelamos, le damos más importancia a lo que es el servicio junto, presencial, en el templo, con los hermanos en la fe. Sigue diciendo Matthew Henry con relación a esto, sigue diciendo él, Dios estimula el apetito de los medios de gracia, acortando la posibilidad de disfrutar de ellos. ¡Wow! Dios estimula el apetito de los medios de gracia, acortando la posibilidad de que disfrutemos de ellos. Mis hermanos, Dios sabe lo que hace. Dios no inventa. Dios
Dios no comete errores. Dios, a diferencia del Chapulín Colorado, Dios tiene todos sus movimientos fríamente calculados. Fríamente calculados. Dios, cuando esta crisis se presentó, Dios en ningún momento dijo, oh, y este problema mundial, y esta crisis, Dios no dijo, oh, y este coronavirus, ¿de dónde vino? No. Dios tiene todos sus movimientos fríamente calculados. Y de esta crisis, mis hermanos, de esta crisis, Dios hará que su pueblo, que sus elegidos salgan más fuertes y más bendecidos. ¿Por qué? Porque Él ha prometido edificar su iglesia. No edificar el mundo, pero sí edificar su iglesia. Así que David ha sentido la falta de estar lejos de Dios y se le han aumentado aún más los apetitos por los medios de gracia que son propios de los hijos de Dios, de los que sirven al Señor. Pero una pregunta. ¿A qué magnitud tenía David sed de Dios en esta circunstancia en la que se encontraba lejos y sin poder ir a la casa del Señor? ¿A qué magnitud estaba esta sed de David? He aquí lo que dice el versículo número 2. Yo quisiera que usted lo lea conmigo. Salmo capítulo 42, versículo número 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Note, David dice, tengo sed de Dios. David está en tierra lejana. Y David está diciendo, yo tengo sed de Dios, no de los ídolos, del lugar donde él se encontraba desterrado. No. David tiene sed de Dios y apunta del Dios vivo. Donde, es como si David dijera, donde yo me encuentro ahora, hay dioses con D minúscula, son ídolos. Yo tengo sed del Dios vivo. Es como cuando una gente a veces tiene hambre y le dan un pan o le dan una masita. La persona dice, tengo hambre. Y la otra persona le pregunta, pero tú acabas de comer. No. Tengo hambre de comida. Tengo hambre de comida. Bueno, David está diciendo lo mismo. David está diciendo, tengo sed de Dios, no de ídolos, del Dios vivo. Y por eso pregunta, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Dice Franz van der Rohe, quien es un autor al libro de los Salmos, comentando sobre esto, dice él, en su comentario, el salmista se confunde en un entendimiento, en un sentimiento de añoranza por lo que era el culto a Dios, por lo que eran las oraciones y los sacrificios con el pueblo de Dios. Ahí está David, confundido, hundido en un sentimiento de añoranza, de recuerdos con relación a esto. Y sin dudas, puedo decir que esta es también la realidad de todos los del pueblo de Dios. Un sentimiento, mis hermanos, tenemos sentimientos de añoranza, de recuerdo, de cómo nos reuníamos, cuándo nos reuníamos, qué compartíamos. Y nos confundimos en ese recuerdo también, al igual que David, de añoranzas y recuerdos. Y preguntamos, al igual que el salmista, ¿cuándo volveremos a presentarnos ante la presencia de Dios en su templo? Tenemos en este sentido también sed de Dios, del Dios vivo en medio de esta pandemia del coronavirus. Pero como dijimos hace un momento, Dios no tiene despropósito, mis hermanos. Dios no falla, Dios no inventa. Él está haciendo algo con todo esto. Que primero, seguro dará gloria a su nombre. Y en segundo lugar, bendecirá también ampliamente a sus hijos. Ahora bien, ¿por qué para David esto es algo tan grande? Que él esté fuera o lejos del templo, de la casa de Dios de manera física.
¿Por qué vemos a un David jadeando, agonizando, diciendo, tengo sed de Dios? ¿Por qué para David esto es algo tan grande? Tanto que se siente profundamente abatido. ¿Saben por qué para David esto era algo tan grande, mis hermanos? Porque David era un hombre apasionado de Dios. David era un hombre apasionado de Dios. Este grito que David da en el Salmo capítulo 42, del versículo 2, verso B, dice, de cuándo vendré y me presentaré delante de Dios, nos deja ver que David era un hombre apasionado de Dios. Pero además, no solamente el Salmo capítulo 42, versículo 2b, nos muestra que con esa expresión de David, ese grito de David, que David era un hombre apasionado. Otros salmos también en lo adelante nos muestran que David era un hombre apasionado de Dios, y que esto lo lleva a David diciendo, a decir con profundidad, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Delante de la persona del Señor. Mire, por ejemplo, el Salmo capítulo 84, versículo número 10. Léalo conmigo. Dice él allí, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de Dios que habitar en las moradas de maldad. Amados hermanos, David estaba loco porque se arreglaran las cosas. Recuerde, David estaba desterrado, fuera de Jerusalén, fuera del templo de Dios, fuera de la adoración a Dios. David estaba loco porque se resolvieran las cosas. David estaba loco porque se levantara el toque de queda del destierro que estaba sufriendo en su persona, y con razón al pueblo de Dios. Mira una vez más ahora en el Salmo capítulo 122, versículo número 1. Salmo 122, 1. Léalo conmigo también. Dice David allí. Recuerde que David era un hombre apasionado de Dios. Dice él, yo me alegré. ¿Con quiénes, David? Con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Wow. Mis hermanos, si en verdad tú estás en Cristo, si en verdad tú has conocido al Señor, pero tú no sientes esta misma necesidad como David, y tú no la sientes igual en las actuales condiciones en las que estamos, yo te voy a animar, mi hermano, a que tú te examines, a que tú te reconsideres como cristiano. Si en esta circunstancia tú no estás sintiendo lo mismo que David, y recuerden, o recordemos, David está casi similar a nosotros. David no se podía congregar, David estaba desterrado, fuera, no de Dios, pero sí del templo o de la casa de Dios. Y David está diciendo aquí, yo tengo sed de Dios. Yo quiero volver otra vez a Jerusalén. Yo quiero volver otra vez al templo. Y mi hermano, si tú no te sientes así, yo no quiero ser dogmático, pero yo sí te quiero invitar a que si tú no sientes esa sed y ese deseo, esa profundidad, esa inquietud, ese abatimiento, entonces tú te examines y tú reconsideres tu vida y preguntes a Dios qué es lo que está pasando en tu vida. Porque yo no creo que haya un verdadero hijo de Dios que no se identifique en esta circunstancia con David en el Salmo capítulo 42. Pero una pregunta más. ¿Hasta qué punto llega el anhelo de David de querer volver al templo, de regresar a Jerusalén, de regresar a experimentar los cánticos de Dios, los sacrificios a Dios, la comunión con los hermanos en la fe? ¿Hasta qué punto llegaba esto en David? Bueno, esto llegaba al punto, mis amados, que David ni siquiera comía, literalmente, amados hermanos. David ni siquiera comía. Míralo conmigo en el Salmo capítulo 42, una vez más, versículo número 3, la parte solamente A. Dice David allí, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. O sea, la comida de David, es la idea del texto aquí. Su comida eran sus gritos a causa de esta situación. David tenía sed de Dios
en medio de su circunstancia. Hermano, y te pregunto a ti, ¿qué sientes tú? ¿Qué sientes tú? ¿Tú estás aprovechando esto como unas vacaciones? ¿O también dices, cuándo iré al templo? ¿Cuándo saldré a proclamar y a mostrar a otros a Dios, a tener roce con los demás hermanos de la comunidad de la fe cristiana? Por otro lado, debemos orar, porque los impíos están a la expectativa de cómo la crisis se puede resolver. Todos estamos en expectativa de cómo Dios va a obrar, pero sobre todo los impíos están en expectativa. ¿Cómo Dios va a obrar? ¿Qué Dios va a hacer en medio de esta crisis? ¿Cómo se va a resolver? Y solo nosotros, los que hemos conocido a Dios, somos los únicos que podemos darle respuesta a ellos por medio a Dios. Note que en el capítulo 42, versículo 3, David está diciendo allí que fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Y sigue diciendo en la parte 3b de este Salmo 42, mientras me dicen, ¿dónde está tu Dios? Los versículos 9 y versículo 10 se repiten la misma idea. Mientras me dicen, ¿dónde están? Todos los días, ¿dónde está tu Dios? Pero para responder a esta pregunta que muchos le hacían a David, y hoy muchos también la hacen a nosotros en las actuales circunstancias, ¿de dónde está nuestro Dios? Aquí está la respuesta. ¿De dónde está Dios en medio de todo esto? En medio de esta pandemia. Lea conmigo Salmo capítulo 115, versículo número 2, versículo número 3. Dice allí, ¿por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora tu Dios? Verso 3, la respuesta de David. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Todo lo que quiso, ha hecho. ¿Dónde está nuestro Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Alguien ha dicho que el que no sabe para dónde va, cualquier puerto le favorece. Y mis hermanos, ¿por qué decimos esto? Bueno, porque a menos que nosotros podamos analizar y estudiar a David en este Salmo 42, a menos que nosotros nos detengamos a analizar a David, no podemos entender a profundidad lo que está sintiendo David, la magnitud de su sufrimiento, la magnitud de su angustia. No podemos. Y la magnitud de su abatimiento. Lea conmigo para que podamos ir entendiendo a David. Lo vamos a leer y luego explicar qué es lo que está sintiendo David y por qué está sintiendo esto. Lea conmigo el Salmo número 4 de este, versículo 4 de este Salmo 42, verso 4. Dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud, guarde eso en su mente, y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y alabanzas del pueblo en fiesta. Escucha esto ahora para que tú puedas entender a David en razón de lo que él está sufriendo, su abatimiento y lo que él está sintiendo. Y esto que voy a decir responde el sentimiento de David en ese capítulo 42, versículo 4 que acabamos de leer. Mis amados hermanos, David era salmista, David era compositor, David era cantante, David era instrumentista, David era arreglista, director de alabanza y adoración a Dios en el templo, la casa y la ciudad de Dios. Era quien dirigía al pueblo de Dios en esto. ¿Tú entiendes ahora el sufrimiento de David? ¿Tú entiendes ahora lo que David, el abatimiento de David? David era todo eso.
cantaba con profundidad, adoraba con profundidad, arreglaba los cánticos con profundidad, con alegría, dirigía al pueblo en adoración a Dios. En otras palabras, David se estaba muriendo como apasionado de Dios que era, y al sentirse ahora desterrado, lejos de la casa de Dios, siendo lo que era, pero ahora desterrado, lejos de la casa de Dios, impedido del templo del Señor, impedido de cantar con disfrute a Dios. Recuerden en el Salmo capítulo 137 que desterrado también, como esta ocasión del Salmo 42, David se le pide sus verdugos que cantar a Dios, y David responde: ¿cómo cantaré a Dios en tierra extraña? Yo no tengo ánimo de cantar, yo estoy desterrado, yo estoy lejos de la casa de Dios, de los hermanos en la fe. Y David dice: pusimos nuestros instrumentos en los árboles para no cantar. No podía cantar. Bueno, pues esta es la misma idea. David dice que su pan, su alimento, fueron sus lágrimas de día y de noche. David lloraba. Y David no lloraba porque no tenía un carro nuevo, ni una casa nueva, ni un traje nuevo. David no lloraba porque no se le había aumentado el sueldo. No, David lloraba porque estaba lejos de la casa de Dios. Y se acordaba de cómo dirigía al pueblo en alabanza y adoración. Y eso estaba consumiendo a David. Yo no sé, mi hermano, si esto te está consumiendo a ti. Pero mi hermano, esto no es para menos. Esto no es para menos. Todo verdadero hijo de Dios se identifica con David y se siente como si se está consumiendo en esta circunstancia en la que estamos. De hecho, escucha el Salmo capítulo 27, versículo número 4, como dice el mismo David allí, una vez más, como apasionado de Dios que era. Dice él allí: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. David, ¿qué cosa? Que esté yo en la casa de Jehová. Oiga la demanda de David: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. David, ¿y para qué es esto? ¿Para qué tú quieres estar en la casa de Jehová todos los días de tu vida? Sigue diciendo: para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir o para investigar, que es lo mismo, en su templo. De nuevo, nota cuál era la demanda de David a Dios. David está diciendo a Dios: déjame estar en tu templo para contemplarte, para investigar, para inquirir acerca de ti. Con eso usted puede ver la razón del sufrimiento, de la sed de David en su crisis de la que él está hablando en este Salmo capítulo 42. Mi hermano, pero te pregunto, ¿eres tú acaso mejor que David? ¿O también sientes tú sed de Dios en medio de esta pandemia del coronavirus? ¿Tú sientes sed de Dios en medio de esta circunstancia? ¿O tú te sientes cómodo o te sientes cómoda? ¿O anhelas, al igual que el salmista, la casa de Dios y sus demás medios de gracia en el templo? ¿O sus otros medios de gracia en el templo? Pero el Señor siempre proporciona o da una salida para sus hijos. Por tanto, luego de haber visto la sed de la que habla aquí el salmista, yo quisiera que ahora analicemos en nuestro segundo encabezado cómo solucionó David su crisis, que creo que puede también ayudarnos, la manera como él solucionó su crisis puede también ayudarnos a solucionar la nuestra mientras pasamos por este tramo por el cual estamos pasando. De manera que yo quiero que veamos ahora nuestro segundo encabezado. La manera como el salmista busca calmar su sed. Y lo primero que quiero en este segundo punto resaltar
es que Cristo en la cruz del Calvario sufrió la real y verdadera sed. ¿Cuándo sufrió Cristo la real y verdadera sed? Recordemos, cuando clavaron aquella cruz, Cristo dijo, tengo sed. Él allí sufrió la verdadera sed de Dios. ¿Para qué? Bueno, para que en Él tú pudieras mitigar cualquier sed en este mundo. Como decíamos al principio. Dios ha puesto, Eclesiastés capítulo 3, verso 11, Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Lo eterno solamente puede satisfacer ese vacío. Cristo sufrió esa sed para que en Él entonces tú pudieras estar satisfecho, tú pudieras estar satisfecha. Cristo es la fuente de agua viva. Y por tanto, no existe sed existencial que Cristo no pueda satisfacer. No lo existe. No lo hay. ¿Tú recuerdas el videíto que vimos? Donde vimos correr a uno de los siervos escapando. Yo quiero que lo veamos nuevamente porque ese videíto muestra muy bien, en cierto modo, por lo menos en cierto modo, lo que Cristo hizo. Shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. Precisamente este video que vemos transmite la idea de lo que Cristo sufrió. Él fue atrapado por los terrores de la muerte y como esta madre de este siervito prefirió morir y dejar a que su hijo saliera ileso, Cristo prefirió llevar los terrores de la muerte sobre sí, todo el sufrimiento, para que ahora nosotros pasásemos a ser entonces libres y podamos mitigar nuestra sed en Él. Por eso Romanos capítulo 15, versículo número 3, dice, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, dice el Señor. Así que ya identificamos en nuestro primer encabezado la sed de la que allí habla el salmista. Vimos qué sed y por qué David está tan abatido o estaba tan abatido. Pero preguntamos, ¿cómo superó o pudo salir el salmista de esta circunstancia? ¿Qué recursos utilizó el salmista? Y lo primero que vemos aquí, amados, es que el salmista se asió, se amarró de la palabra o la promesa del Señor. Por ejemplo, el Salmo capítulo 37, versículo 19a, le invito a leer, dice que no son avergonzados en el mal tiempo ninguno de los que en él esperan. No son avergonzados. Ninguno de los que en él esperan. ¿Qué hizo David entonces? Bueno, David esperó en Dios. Mire, Salmo capítulo 42, versículo número 5. Si no son avergonzados los que esperan en él, entonces David empezó a esperar en su circunstancia en Dios. Versículo número 5. Léalo ahí conmigo para que disfrutemos. Dice allí, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Aquí viene el énfasis de cómo David salió de su circunstancia. Espera en Dios. ¿Por qué? Porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y mi amado hermano, te invito a esperar en Dios. No importa la circunstancia, no importa el abatimiento, no importa el sufrimiento, no importa la escasez. Te invito a esperar en Dios en medio de la crisis. Yo no sé dónde tú estás escuchando o viendo este sermón, esta enseñanza del Salmo 42 que estamos viendo y que estamos estudiando en esta oportunidad.
Pero donde quiera que tú estés, yo quiero invitarte a que tú esperes en Dios. En ese dolor, espera en Dios. En esa escasez, en ese temor, en esa circunstancia difícil, en esa amenaza, espera en Dios. ¿Y por qué dice el salmista? Porque aún he de alabar a Dios o hemos de alabar a Dios. No se ha acabado el mundo. Todo no se ha ido abajo. Y todavía tenemos la esperanza de alabar a Dios. Dice el salmista, no importa dónde estés, vamos a esperar en Dios. Versículo número 6. Mire cómo el salmista sigue mostrando que salió de su circunstancia. Dios mío, mi alma está batida, dice David, en mí. ¿Cómo resuelve David esto? Su alma está batida. Léalo ahí. Dice el salmista, me acordaré por tanto de ti. ¿Quién es este ti? Dios. Él se está refiriendo a Dios. Me acordaré por tanto de ti. Desde la tierra del Jordán y de los hermonitas. Recuerde, él estaba ahí desterrado. Desde el monte de Mizar, porque allí era que él estaba. Pero se acordó allí de Dios. Nuestra solución, la respuesta al abatimiento, a la crisis, a la amenaza, es acordarnos de Dios. Acordarnos de Dios. No importa lo que tú estés atravesando, debemos y debes acordarte de Dios. No importa que esté desterrado, no importa que esté abatido, apartado, sufriendo. La respuesta al abatimiento es acordarte de Dios, como le está haciendo aquí el salmista, versículo número 7. ¿Cómo salió el salmista David de esta circunstancia? Verso 7. Es cierto que un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. O sea, y la idea del texto es esta, una angustia tras otra angustia. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, dice el salmista. Versículo número 8. Verso 8. Pero de día mandará Jehová su misericordia, puesto que la voz de Dios responde a todas las cosas. Nótese, el texto no está diciendo en el verso 8 que Dios le enviará, no, Dios lo va a mandar. Dios lo va a mandar. Su misericordia. Y sigue diciendo, y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. El versículo número 11 repite una vez más la misma idea. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. De manera que, ¿cómo salió el salmista de su circunstancia? ¿Cómo salió el salmista de su abatimiento, de su sufrimiento, de su sed de Dios? No fue haciendo una meditación profunda de yoga, ni de cualquier otro recurso humanista e infructuoso. No. Dice aquí que fue confiando, esperando y acordándose de Dios. Confiando, esperando y recordando a Dios. Confiando, esperando y pensando o recordando a Dios. De esta manera el salmista salió de su circunstancia. Mi hermano, ¿cómo tú puedes salir de tu abatimiento, del posible temor, de los posibles miedos, de la posible circunstancia que nos sobrevienen? Esperando en Dios, confiando en Dios, pensando en Dios, pensando en Dios. Escucha cómo el mismo David lo dice en el Salmo capítulo 27, versículo número 13 y versículo 14, que te invito a leerlo acá con mucha atención. Dice el salmista David: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Qué mantuvo a David vivo y esperanzado? Según el texto, que él sabía que algún día iba a ver la respuesta de Dios en la tierra de los vivientes. Sigue diciendo el verso 14. Por tanto, como él tenía la esperanza de que vería
iba a ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. La respuesta es esto entonces. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, sí, dice el salmista, espera a Jehová. Espera a Jehová. Mi hermano de nuevo, mi hermana de nuevo. Espera en Jehová. Espera en Jehová. En medio de este coronavirus, tu sed en Dios puede ser satisfecha. La de David fue satisfecha, fue mitigada en medio de un destierro, en medio de una persecución, en medio de una amenaza. Si la sed de David fue mitigada, fue solucionada, la tuya también. ¿De qué manera? Apelando a los mismos recursos que David apeló y acudió. Esperar en Dios, confiar en Dios y pensar en Dios. Mis amados hermanos, podemos tener razones para angustiarnos, es cierto. Podemos tener razones para angustiarnos y podemos tener razones para abatirnos. Pero la santa y bendita palabra de Dios nos demanda aplicar los remedios de la fe a los problemas y a las necesidades del alma. Nos demanda eso. Es cierto, podemos tener abatimiento, podemos tener amenaza, pero de nuevo, una vez más, la bendita y santa palabra de Dios nos demanda, nos llama a aplicar los remedios de la fe a los problemas y a las necesidades del alma. Los problemas y las necesidades del alma solamente se solucionan con la santa palabra del Señor. Con la santa palabra del Señor. No hay otra manera. No hay otra manera. David no está diciendo aquí que él acudió a un psicólogo, a un psiquiatra, ni a tomar algunas medicinas para tranquilizar. No. David resolvió su problema confiando en Dios, pensando en Dios y esperando en Dios. Esa es la manera, mi hermano. David calmó su sed de esta manera. Finalmente, si tú estás en Cristo, si tú estás en el Señor Jesucristo, tú puedes, al igual que David, mitigar tu sed. Tú puedes, al igual que David, mitigar tu necesidad. ¿De qué manera? Corriendo a Dios del mismo modo que el salmista lo hizo. Aún en momentos como este, cuando amenaza tan fuertemente esta pandemia del coronavirus en la que todos estamos sufriendo. Quiero terminar con un pensamiento de uno de los autores consultados para este Salmo capítulo 42, que dice lo siguiente. Prestemos atención a esta frase. Se equivocan los que creen que al robarnos nuestras Biblias, privarnos de nuestro culto a Dios y de nuestra comunión con los hermanos, pueden también privarnos de nuestro gran Dios. Están muy equivocados, dice el autor. Están muy equivocados. No, nada puede privarnos de nuestro gran Dios. Nada. Nada puede privarnos de nuestro gran Dios. Nos pueden quitar el templo, nos pueden quitar la Biblia, nos pueden quitar la comunión con los hermanos en un momento dado, pero no pueden quitarnos a nuestro gran Dios. Están muy equivocados los que creen que pueden hacer eso. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque mi amado es mío y yo soy de mi amado. Mi amado es mío y yo soy de mi amado. Y nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, según Romanos capítulo número 8, versículo 35 al 37. Podemos mitigar nuestra sed de Dios en medio de este coronavirus. ¿De qué manera? Como el salmista mitigó su sed, estando desterrado, lejos del templo, de la casa de Dios, de los sacrificios, de la oración, del culto de alabanza.
se asió, se amarró de los recursos de la palabra y pudo entonces salir de su circunstancia. Quisiera terminar ya haciendo un llamado a las visitas. Mi amigo, mi amiga, nada en esta vida, absolutamente nada en esta vida, te va a dar o proporcionar resultados satisfactorios. Nada, nada. Tú has buscado diferentes cosas para llenar y calmar tu sed. Ha utilizado medios. No te llenan quizás las fiestas, la chercha, los amigos, el trabajo, los bienes, nada. Como decíamos al principio, es que nada te va a llenar en este mundo. Nada te va a llenar en este mundo. En este mundo nada te va a satisfacer. Cristo satisface. Cristo satisface. De hecho, el libro de Colosenses enseña que en Cristo estamos completos. Estamos completos en Él. En Cristo no necesitamos nada. No necesitamos nada. No necesitamos respuesta a todas las preguntas. Cristo es la respuesta, la única respuesta que necesitamos. Así que yo te invito a que tú pruebes a Cristo. Yo te invito a que tú pruebes a Cristo. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Ven hoy. Ven a Cristo. Acepta a Cristo como Señor, gobernador y salvador de tu vida. Confiesa a Cristo tus pecados. Ven en humillación, en arrepentimiento y fe a Él. Él perdonará tus pecados. El Padre Celestial te recibirá y tu nombre será inscrito en el libro de la vida. Y tú podrás tener salvación y vida eterna. Pero tienes que venir a Cristo. Ven hoy. Ven hoy. Oh, hermanos, mitiguemos nosotros nuestra sed. Mitiguemos nosotros nuestra sed en Dios y de la manera como el salmista en el Salmo 42 pudo también mitigar su sed de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu buena palabra. Oh Señor, gracias porque tenemos tu palabra a nuestro alcance. Gracias porque podemos abrazarla en nuestros corazones, en nuestras mentes. Gracias porque ella es respuesta a las necesidades del alma. Gracias, Señor. Gracias. Porque no necesitamos, por medio a Cristo, no necesitamos recursos externos para tranquilizarnos, para descansar, para mitigar nuestra sed. Cristo es suficiente. Hoy yo te pido que también los que no te conocen puedan entender esto, que por tu gracia nosotros hemos entendido. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga.